tuve señales. Te despiertas 2, 3 veces por la noche a ir al baño. Hoy hablaremos de algo que muchas mujeres padecen y experimentan en silencio, los problemas del suelo pélvico. Si tú eres una persona que cada vez que vas al baño tienes un microparto, estás directamente haciendo un aumento de presión y un debilitamiento de tu musculatura del suelo pélvico. ¿Alguna vez has tenido escapes al toser, al reír, al estornudar? Si las relaciones íntimas ya no son lo mismo, quédate con nosotras. Un día tuve una pérdida. ¿Qué pasa? Me volvió a pasar. Y al día siguiente. Y entonces dije, no, aquí ya está pasando algo grave. Hoy hablaremos con Laura Vicente, creadora del método EFEN, donde combina las técnicas hipopresivas y el método MELT. La incontinencia se cura. El trastorno del suelo pélvico se cura. Estamos aquí en un nuevo episodio y estamos muy felices porque tenemos a Laura Vicente, y bueno, acompañada también de mis amigas Mora y Mansell. ¿Cómo estás tú, Laura? Pues primero, muchas gracias por invitarme. Yo estoy genial, estoy encantada de tener esta charla aquí hoy con vosotras. Y bueno, de un tema que a mí me importa y me interesa muchísimo, que es el suelo pélvico. Perfecto, Y aquí bueno, estoy para contestar todas vuestras dudas. Bueno, excelente, tenemos Laura. muchas, porque yo soy una completa desconocedora, así que, o sea, empecemos por el principio. Cuando yo Vamos empecé allá. a ver información de suelo pélvico y, no sé, me lo confundí con las funciones que tiene el Pilates de fortalecer todo lo que es el core. O sea, cuéntanos un poco cuál es la importancia del suelo pélvico, por qué es tan importante, especialmente en las mujeres de nuestra edad. Cuéntanos un poco para ilustrarnos, por favor. Total. Bueno, empezamos por el principio. ¿Qué es el suelo pélvico? Pues es un conjunto de músculos, de fascias, que sostienen los órganos pélvicos, la vejiga, el útero y el recto. Pero su importancia radica en que es la base del tronco. Entonces es la base de una estructura mayor donde se va a sentar también encima de esa cavidad pelviana lo que es la cavidad abdominal, la cavidad torácica, el cuello, la cabeza. Entonces es como la base de un edificio. Si tú construyes un edificio y esa base no es sólida, no sostiene, pues el resto de la estructura se va a resentir. Entonces, de ahí viene la importancia del suelo pélvico. Independientemente de que luego pues tenemos trastornos específicos de esta estructura, porque sus funciones son funciones de excreción, líquidos y sólidos, y luego tenemos esa función sexual de placer Oh. tan importante, de dar vida. Entonces, Ujú, ahí radica la importancia, porque hay muchas cosas en juego. ujú. Oye, y tanto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos 50 años? Pues que hemos Importante. transitado pues, por muchos sitios, porque probablemente, pues no siempre, pero muchas hemos sido madres, hemos tenido embarazos, hemos tenido partos, a lo mejor hemos tenido alguna cirugía en la cavidad abdominal o en la cavidad pelviana. Y todo este tránsito, pues, conlleva, pues, una serie de, pues, por así decirlo, de daños en esta estructura. Y Mm. entonces, cuando tenemos 50 años, también hemos dejado de producir el estrógeno que producíamos durante la etapa reproductiva, y pues, esta es una hormona anabólica que crea tejido, tanto tejido muscular como tejido fascial, y pues todo esto va en detrimento con nuestra edad. Y entonces es como si de repente uno durante toda su vida lleva una antorcha encendida y de repente pues tiene que dejar la antorcha y tiene que caminar sola. Y entonces ahí es cuando Ujú. empieza esa etapa de ahora Mm, tengo que ver por mí, porque ya no tengo esa ayuda que la he tenido con toda lógica, porque la etapa reproductiva es una etapa pues intensa. No voy a decir, no, que no quiero utilizar la palabra dura, pero desde el punto de vista, como seres humanos, pues es una etapa intensa, porque al final tenemos esa capacidad de dar vida y esa capacidad y esa responsabilidad, la que queremos sí, tenerla, claro, sí, porque es mm, opcional.
Has mencionado la fascia. La ¿Qué es la fascia, fascia? sí. Ajá, fascia. Bueno, la fascia es algo que yo he descubierto relativamente hace poco, porque realmente no se hablaba del sistema fascial. Ahora ya se considera un sistema. Antes se llamaba el tejido Claro. fascial, el tejido conectivo, pero ahora es un sistema. ¿Por qué? Pues porque tiene unas funciones de sostén, de protección y de unión. Y esta forma humana te la da la fascia. Porque yo siempre Wow, ¿en hago la serio? analogía. Yo solo he tenido No, no, es que fascitis plantar. exactamente, exactamente. Yo también. Es un tejido que es como una tela de araña. Es una Qué tela bueno. de araña. Además, tú tocas una parte de tu fascia y de repente es como cuando tocas una tela de araña. Tocas un poquito y esa Uf, energía vibratoria de la tela de araña sucede exactamente lo mismo con tu cuerpo. qué De Wow. hecho, interesante. yo el método que utilizo son 2 en 1, es decir, el método MELT y el método hipopresivo. El método MELT es un método específico que trabaja el tejido, el sistema fascial. ¿Por qué? Pues porque es el sistema que hace que realmente se elimine el estrés corporal, porque en la fascia es donde hay más terminaciones nerviosas. También. Sí, entonces, cuando trabajas directamente tu fascia, estás bajando el estrés de una manera increíble. De hecho, cuando las personas llegan a mi clase, llegan con unos niveles de estrés que se comprueban por el contacto de tu cuerpo con respecto a la superficie en la que se apoya. Y después, cuando terminamos la clase, ese contacto es completamente diferente. Y realmente lo que hemos hecho son una serie Ah, de movimientos trabajando de forma específica el tejido fascial, con un material específico. No sé si lo habréis visto, pero yo utilizo unos rulos que son unos ujú, rulos ujú. resistentes, pero al mismo tiempo blandos, porque la fascia no se trabaja de la misma manera que el músculo. Entonces, es un tejido del que nunca se ha hablado, porque si nos remontamos a nuestra edad escolar, pues nos hablaban de los huesos y de los músculos, pero de la fascia Exacto, nunca se hablaba. Entonces, es algo exacto. como muy novedoso. Pero Y todo liberar esto me la surgió fascia, porque, perdón, Laura, pero liberar la sí, sí, fascia sí, claro. o quitar el estrés a la fascia también te descontractura a la parte muscular también. Es como, debe haber alguna consecuencia, ¿no? Sí, 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 porque pues porque la fascia realmente une, es el material de unión. Yo siempre hago el símil de, Mm, imagínate un edificio, tenemos las varillas, tenemos los blocks o los ladrillos, vamos a decir que las varillas son los huesos y los bloques, los ladrillos son los músculos, pero luego tienes que unir, o sea, porque si no la estructura, no hay estructura. Entonces, por así claro. decirlo, es ese material. Entonces, tenemos fascia en todo nuestro cuerpo. Como una Cuando malla. trabajas, ¿qué? Perdona que te interrumpí. Es como una malla que nos recubre, algo así. Exactamente, es una malla, Mm, pero no es una malla que solamente te recubre, sino es que se entrelaza y ok. los órganos están rodeados de fascia. Por ejemplo, la fascia del Wow, pero peritoneo, es ahí es importantísimo. una bolsa donde están todas tus vísceras. Ah, entiendo, entiendo. Entonces, realmente es muy apasionante este método bueno, que yo incluyo dentro de lo que es mi programa, porque es como que vuelves a conectar, porque todo esto, todo este programa bueno, pues que yo he hecho para ayudar a las mujeres Que es el método al FEN, ¿no? exactamente, que es el método de FEM, pero concretamente lo que es el método en piso firme para curar lo que es el trastorno de suelo pélvico junto con el dolor lumbar y junto con ese abdomen que se abulta, pues todo esto viene pues de una experiencia personal en la que Ajá, yo pues cuéntanos, tengo cuéntanos. una incontinencia de esfuerzo a la edad de pues 44 años, 6 años atrás. O sea, realmente yo hasta ese momento pues me dedicaba a dar clases de mantenimiento, dar clases de zumba fitness, dar clases de pilates,
que aquí también me voy a meter un poco con los pilateros. Sí, sí. Y bueno, pues yo estaba Sí. encantada, feliz, y yo daba mis clases y yo, bueno, estaba a tope, endorfínica, pero de repente un día tuve una pérdida. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Y al día siguiente me volvió a pasar. Y al día siguiente. Y entonces dije, no, aquí ya está pasando algo grave. Es verdad que antes de llegar ahí, a ese punto, me habían pasado cosas. Pero como Ujú. estamos en esta vorágine de vida, en este estrés de vida, pues no nos damos cuenta. Nos vamos desconectando de todo. Nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos de las emociones y al final nos tiene que pasar algo muy grande para que bajemos a tierra. Entonces Sí. es cuando nos decimos, no, aquí pasa algo y aquí tengo que parar y tengo que ver. Y claro, y esto fue en la pandemia, que O fue Mm. sea, cuando todos dijimos, ¿qué pasa? Y muchos evolucionamos a otras cosas y otros sí, pues sí, sí. involucionaron. Es así, Ujú. pasaron Hubo muchas cosas cambios. después de la pandemia. Ujú. Hubo cambios para bien, hubo cambios para mal, como siempre, porque sabes que el universo es un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Así es. Y bueno, y yo en la pandemia, cuando a los monitores se nos, bueno, pues literalmente aquí en España concretamente no podíamos trabajar porque era como Ajá, ajá. casi un suicidio por lo que estaba pasando, pues paramos y nos planteamos muchas cosas. Entonces, cuando yo paré, que llevaba un ritmo frenético, pues me di cuenta de que me dolía absolutamente todo. Me dolía todo. Yo Siendo decía, tan pero ¿cómo he deportista. podido? Exacto. Y yo me alimento bien. Y yo hago vida sana. Y estoy en contacto con pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces empiezo a investigar y digo, uy, tengo una incontinencia. O sea, ya asumo, porque al principio no quieres asumir. Te da miedo, Claro. te da Claro, vergüenza, no quieres vergüenza, asumir eso es lo que que pasa, tienes sí. un problema. Pero antes de llegar a ese punto de realmente pues dar un salto y que tienes una pérdida o que te ríes mucho y tienes una pérdida, o sea, antes de llegar ahí, ha habido señales que yo ahora me doy cuenta de que Mm. tuve señales, como por ejemplo la nicturia, de repente despertarme 3 veces. Nicturia es cuando tú duermes toda la noche y de repente te despiertas 2, 3 veces por la noche a ir al baño. Sí, eso es una señal. Ujú. Eso es una señal. Y de repente, por el día, pues no tienes ningún síntoma. Que cuando llega la noche, de repente no era capaz de vaciar completamente mi vejiga. Mm. Era como que tenía que Mm. ir varias veces y aún así no la vaciaba porque después me despertaba por la noche. Y todos estos eran señales. Luego, en las relaciones íntimas, a veces tenía dolor, a veces no sentía absolutamente nada. Y yo decía, pero aquí, ¿qué me está, o sea, qué capítulo de esta película me he perdido que a mí nadie me ha contado esto? Pues claro, piensa en su madre. Porque Madre, hacía deporte, sí, alto impacto. hacía mucho Ah, deporte. Sí, tengo hacía mucho entendido que deporte. el alto impacto perjudica bastante, Sí, ¿no? sí, perjudica bastante. Pero era, en teoría, profesora de pilates Claro, y que la Mm. compensaba. contraparte. Pero bueno, luego, claro, luego formándome, pues ya me di cuenta de cuál era la contrapartida del pilates. Bueno, y nada, y de esta experiencia personal, pues descubrí primero las técnicas hipopresivas, que es verdad que yo en la formación de Pilates, muchos años atrás, nos habían dado como un pequeño apartado de las técnicas hipopresivas cuando estaban empezando en España, porque yo me formé como profesora de Pilates, pues sería 2011, y las técnicas hipopresivas realmente empezaron a dar en Diana a partir del 2014. Es algo muy novedoso, entre comillas, o sea, no es Ujú. como Pilates, que Pilates pues emigró a Estados Unidos en el 1925 y a partir de ahí pues se implantó. Y bueno, pues recordé ese momento en el que nos dieron las clases, esa mini clase, esos apuntes, volví a los apuntes, me los releí y efectivamente yo me acordaba de la palabra incontinencia, bueno, que en aquel momento era como algo para mí Mm. inimaginable. Y entonces empecé a practicarlos por mi cuenta.
Y dije, uy, puf, esto funciona, esto funciona. Ujú, Pero ujú. lo hacía mal. Porque Es los fácil hacía mal, hacerlo pues mal. porque realmente era exactamente, los hacía algunas cosas bien, pero realmente cuando me formé, pues dije: "Ve, si yo hacía esto", porque es verdad que Sí. notaba mejoría, pero tampoco era una cosa. Entonces me formé justo antes de la pandemia y luego la tercera formación, porque eran tres bloques. La última formación, que es la típica formación que ya la haces pues como hacer como el máster, pero realmente son ejercicios que nunca le vas a enseñar a una persona de a pie, pues me acuerdo que sí que la tuve que hacer online porque ya no había formaciones en directo. Y entonces entendí la problemática de todo lo que estaba haciendo hasta ahora y por qué eso me había perjudicado. Mm, Entonces es verdad que hay un bloque de mujeres que hacen deporte, bueno, especialmente las de CrossFit, que tienen mucho alto impacto, y entonces ahí sí que hay una gran prevalencia de incontinencia y de trastorno del suelo pélvico. Pero es verdad que también lo hay en otras mujeres, porque hay un factor que es el principal factor que produce trastorno del suelo pélvico, que es el estreñimiento. Entonces ahí no importa Ah, que seas deportista, que no seas deportista, fíjate. si tú eres una persona que cada vez que vas al baño tienes un microparto, estás directamente haciendo un grave. aumento de presión Ujú. y un debilitamiento de tu musculatura, del suelo pélvico. Sí. Entonces, ahí Eso es tenemos continuo, es continuado, ¿no? Día a día exactamente, va o sea, sumando. puedes parir 5 veces. Pero si vas bien al baño, si no, si más o menos pues tienes una vida sexual activa, pero si tú no has parido nunca, pero vas todos los días mal al baño o no vas al baño y cuando vas al baño aquello es, pues entonces tienes un factor de riesgo de tener incontinencia urinaria o trastorno de suelo pélvico. Sí, Wow. sí, sí. Qué interesante lo que comentas, Laura. Y Sí, sí, es el principal, o sea, es el number one, el El estreñimiento. estreñimiento, que es Sí. súper común en las mujeres. es muy común en las mujeres, sobre todo que Exactamente, pero sobre todo en la etapa reproductiva, porque muchas veces las mujeres tenemos el síntoma de me va a llegar la menstruación, me inflamo, estoy estreñida, Ujú. me llega la Mm, menstruación y ya eso es como que, entonces somos cíclicas. Cuando tenemos un gran desbalance hormonal, es decir, cuando somos muy estrógeno productoras, que a mí concretamente me pasaba muchísimo en esa etapa en la que tenía la menstruación, pues padecía, sí, sí. Y es un trastorno del suelo pélvico. Y con ejercicios se elimina completamente. Con Completamente. ejercicio y con un aporte, sí, y con un aporte de fibra adecuado y con una hidratación adecuada. Claro. ajá. Con un ejercicio, porque, a ver, o sea, el estreñimiento es algo multifactorial. Mm, Porque hay gente que dice, pero si yo ya no puedo tomar más fibra, si yo ya no puedo beber Ujú. más agua, pero luego Exacto. tienes un componente de estrés y un componente de hábitos que te has ido olvidando de que cuando te vienen las ganas, pues no acudes a las ganas. Entonces, mm, eso todo hay que reeducarlo. Por eso es tan importante cuando tenemos un trastorno, claro, en la guía, ujú, porque son muchas cosas. Porque como no sabemos de dónde viene el problema realmente, ¿qué ocurre con todo esto? Nosotras estructuralmente tenemos unas características como mujeres que somos. ujú, Nuestro suelo pélvico tiene una función que no la tiene el suelo pélvico del hombre. Mm, Somos dadoras de vida. Pero hay un punto que es muy importante, que es lo que descubrió Marcel Coffrier, que es el creador del método hipopresivo. Y es que mm. no solamente valía con los Kegel tradicionales, porque los Kegel realmente trabajan Ajá. la musculatura del suelo Importante. pélvico. Bien, es- la trabajas. Y de hecho yo hice Kegel, porque yo cuando di a luz pues Claro. tenía 28 años y en aquel entonces, 2004, o sea, este hombre empezó, es verdad, que a finales de los 90, no, a finales de los 80, pero realmente eso estaba como
en el ámbito de la fisioterapia muy específica para las mujeres durante el puerperio. Entonces, no había salido a la luz. Pero una vez sale a la luz lo que es las técnicas hipopresivas de la mano de Piti Pinsach, pues es verdad que empezamos a entender otros conceptos, que no solamente es que el suelo pélvico se trabaja a nivel muscular, es que ya ni te tienes que ocupar de la musculatura del suelo pélvico, sino que realmente lo importante es gestionar las presiones de la cavidad pelviana, de la cavidad abdominal y de la cavidad torácica, porque somos Diafragma, bombas de presión. exacto. Ujú. Mm. Entonces, somos una bomba de presión. El suelo pélvico que está abajo, en la base del tronco, trabaja en sinergia con el diafragma. Entonces, realmente estamos aumentando y disminuyendo la presión siempre. Cuando respiramos, el diafragma y el suelo pélvico bajan, y cuando exhalamos, el diafragma y el suelo pélvico suben. Trabajan en sinergia. Pero cuando no gestionamos bien las presiones internas, entonces lo que hacemos es que sin querer estamos aumentando la presión en las diferentes acciones de nuestra vida. Cogemos un peso, aumentamos la presión. Tosemos, aumentamos la presión. Nos reímos, aumentamos la presión. Inflamos algo, aumentamos la presión. Entonces, ¿qué Sí, pasa? sí, sí. Que el suelo pélvico está machacando, 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 y esa musculatura se está debilitando. Voy mal al baño, aumento la presión. No vacío completamente la vejiga porque no tengo técnica para vaciar la vejiga, porque me he olvidado, entonces aumento la presión. La forma de Entonces, levantarte de la ¿qué es cama lo exactamente? es que Pero bueno, hasta esa en sería, esas cosas insignificantes. en esas cosas, sí. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos cumpliendo años, pues todos esos hábitos, todos esos malos hábitos se van acumulando y van generando pues van como menoscabando pues en Mm. esa zona. Entonces, esa Mm. zona que es la base es la que se lleva todo el peso de esos malos hábitos. Entonces aparece el trastorno del suelo pélvico. Wow. Wow. Oye, Laura, y para esta comunidad de mujeres que seguramente están encontrando este tema tan fascinante aquí como nosotras, ¿pudiéramos enumerar cuáles son los beneficios de hacer este programa? ¿Cuáles son las mejoras? Y más o menos, si influye la edad, no influye la edad, si no importa la edad que tengas cuando empieces el programa, si igualito te hace efecto, eh, 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 ¿cómo nos mejora la vida? Además de no tener incontinencia, por ejemplo, si ese fuera uno de los casos, ¿en qué otras cosas nos beneficia este programa? Bueno, te benefician un montón de cosas, porque realmente las técnicas que yo aplico son técnicas basadas en eliminar el estrés, eso es lo primero, del tejido Ujú. facial, porque, como expliqué antes, es donde tenemos más terminaciones nerviosas, porque realmente vivimos en un estilo de vida estresante y nos desconectamos a nivel corporal y emocional. Entonces, esa bajada a tierra es tremenda, es realmente importante. Entonces, cuando acumulas estrés, que es por vivir, porque el estrés es vivir, o sea, es así, la vida es estrés, Sí, no es que Mm. tengo un disgusto, obviamente voy a tener más niveles de estrés, pero tengo miedo, voy a tener más niveles de estrés, pero es verdad que ya el hecho de vivir es un estrés. Si no quieres tener estrés, ya sabemos lo que tenemos que hacer. El remedio es, si no queremos sentir, lo único que tenemos que hacer es morirnos, porque realmente estamos aquí Exacto, para forma sentir parte. Ujú. y eso implica pues un estrés y el reto es gestionarlo. Entonces, el método consiste en introducir a estas técnicas de liberar el estrés, de volver a sentir el cuerpo. Y Mm. una vez tú sientas el cuerpo, pues ya puedo entrar en lo que son las técnicas hipopresivas. Yo diría que este método, el método MELT, que significa literalmente derretirse en español, porque melt Ujú. es en ujú, inglés derretirse, pues es como algo que deberíamos practicar todos para ser seres humanos funcionales, porque al final acumulamos estrés, o sea, todo movimiento repetitivo acumula estrés. Y mientras claro. más te muevas, más estrés acumulas. Y mientras más sentada estás en una silla, más estrés acumulas por esa postura
que llevas durante X horas al día. Y entonces eso, bueno, pues cuando tienes 20 años no te das cuenta, cuando tienes 30 pues ya empiezan las cosas ahí, pero ya cuando tienes 40 ya empieza todo a decirte, uy, y de repente, te quedas como quieta y dices, uy, mi lumbalgia. Entonces, lo primero es eso, bajar a tierra, conectar, saber dónde se acumula el estrés, porque al estrés le gusta acumularse en determinadas zonas de tu cuerpo, saber cómo quitar ese estrés y después atacar esa zona tan delicada en nosotras las mujeres, por estos factores y estas características propias de nuestra biología. Y eso es por una parte. Y por otra, pues la forma en la que respiramos es muy importante, porque simplemente la forma en la que tú respiras ya puedes estar aumentando la presión o quitando la presión. Entonces, desde el punto de vista respiratorio, involucionamos. ¿Por qué? Pues por el Ujú, estrés. Entonces, ujú. muchas veces el patrón respiratorio es un patrón respiratorio inverso. Tomamos aire, todo se tendría que expandir y soltando el aire todo se tendría que contraer y unir en el centro. Pero no, lo que nos pasa es que respiramos superficialmente y cuando soltamos inflamos todo. Y ya cuando inflas todo, ahí ya la Estás bombita afectando, claro. aumenta la presión. Ujú. Está afectando el suelo pélvico. Entonces, primero se hace esa bajada a tierra, esa liberación facial, liberación del estrés y después entramos en lo que es la parte respiratoria, reeducarnos a nivel respiratorio. Y después ya entramos con esas técnicas propias que son súper efectivas. O sea, la primera semana ya después de esas 3 primeras clases que yo siempre hago en el programa, 3, 4 primeras clases, ya empiezas a sentir cambios. A las 2 semanas ya tienes un gran cambio, pero no te confíes. Pero ya cuando ya llevas 3 meses, ya es como, ya soy otra. Porque realmente la incontinencia se cura. El trastorno de suelo Claro. pélvico en la relación íntima se cura porque es una parte de tu cuerpo. Es que tenemos que confiar en eso. O sea, es como cuando yo quiero tener unos brazos fuertes, pues obviamente como los brazos tú los miras y cuando vas a hacer ejercicio de fuerza estás viendo el brazo, pues es como algo como más obvio. Pero claro, el suelo pélvico, como es algo que está tapado de lo que no se habla, Exacto. porque es tabú, ahora ya empezamos a hablar un Claro. poquito, pero hasta ahora era algo de lo que no se hablaba. O sea, a mí mi madre Oye, nunca me habló del suelo pélvico. es verdad. No Mira, sé si las y vuestras os han hablado mencionas, del suelo pélvico. Ujú. exacto, exacto. Eso era un tema que antes no se tocaba. Realmente es nuevo. Para mí es bastante novedoso, de hecho. Y cuando tú mencionas la fascia, al principio mencionabas que es esta malla que cubre todo y me la imagino así como que una red, ¿no? Que cubre todo mi Exactamente, es cuerpo. una red En- tridimensional, exacto. de la Entonces, al cual envolver mis sí, huesos, mis órganos, mis músculos y todo, y la parte muscular en esta edad es muy importante, ¿no? Se nos ha sí, dicho que es importantísimo hacer ejercicio de fuerza, por ejemplo. sí, Entonces, ¿de qué sí. manera nos apoya el trabajar esto junto con de pronto ejercicios de fuerza? Bueno, pues porque yo te hablo de mi experiencia personal. Cuando Ajá, trabajas ejercicio de fuerza, y te hablo de mi experiencia con otras, con mis clientas, lo que pasa es que cuando tú tienes el tejido más elástico y tienes una buena postura, vas a hacer ese ejercicio de fuerza desde un cuerpo en equilibrio. Si claro. Ujú. tú tienes tu cuerpo en desequilibrio, es decir, tienes un hombro más caído que el otro, tienes una mala postura, te vas a levantar pesas y te quedas así. Es más, vas a fomentar ese desequilibrio. Yo lo que hago es que te coloco y te digo, túmbate, observa cómo está colocado tu cuerpo, compara un lado con otro, cómo sientes el hombro, cómo sientes las caderas y vamos a trabajar eso. Entonces, después de ese cuerpo en equilibrio, libre de estrés, hacemos el ejercicio de musculación, que es Wow. súper importante porque es una de las cosas que perdemos también, pero es debido a esta bajada de estrógenos. O sea, el estrógeno es hormona anabólica, constructora de tejidos,
promotora del colágeno, de la elastina, todo está reluciente. Es como cuando limpias la casa y todo brilla, pues así estamos. Pero cuando este nos abandona, pues somos nosotras las que tenemos que poner de nuestra parte. Y entonces ahí empieza Claro. el autocuidado. Cuando el estrógeno baja, también a nivel psicológico, a las mujeres nos pasa que también tenemos más ganas de ver hacia nosotras mismas, porque Claro. anteriormente en esa etapa reproductiva el estrógeno es una hormona que también es como la hormona de la complacencia, de tengo que cuidar. Ujú. Sí. Entonces, eso todo yo siempre lo digo, porque muchas mujeres dicen, claro, es que ahora entro en una etapa que, claro, los cambios. No, no. O sea, te han pasado el testigo. Hasta ahora tú estabas ahí muy bien a nivel cardiovascular, ibas a estar todo estaba perfecto porque estabas acompañada. Pero ahora eres tú y entonces ahora tú te tienes que cuidar. Y es una etapa maravillosa porque es una etapa de autodescubrimiento. Es como Autoconocimiento. hasta ahora, Ujú. exactamente, he vivido, pero te descubres porque dices tú, ¿dónde estaba yo? Si lo que estaba era Exacto. pendiente de los demás. Sí, sí, Ahora sí, me sí. toca a mí y Sí. me quedan muchos años. Oye, Laura, y qué importante eso que dices de la combinación que trajo Moraima a la mesa, la combinación del tema del ejercicio de fuerza y tu metodología, la metodología que impartes. Porque si no conoces bien tu cuerpo y si no sabes de respiración y si no conoces que le estás haciendo presión a esa área, entonces también el ejercicio de fuerza puede ser súper perjudicial, ¿no? Porque si no haces una buena respiración, la tensión que puedes ejercer sobre el suelo pélvico puede ser muy fuerte, ¿cierto? Claro, porque realmente no tiene sinergia. Ujú. Entonces, lo que yo hago es que como te voy a liberar del estrés y te voy a hacer más consciente a nivel corporal, tú ya te vas a dar cuenta de cosas, te vas a dar cuenta de que estás en una mala postura. Entonces ya mis alumnas me dicen, es que mira, el otro día estaba ya como, y ya dije, no, es que yo tengo que estar en una buena postura. Como trabajamos esa musculatura postural, es más fácil para una persona Claro, que tiene esa musculatura tónica, porque yo hablo siempre claro. de tonicidad y de crear nuevos patrones de movimiento. Yo no hago trabajo de fuerza en este programa, de momento. Lo haré en un Ujú, futuro porque esto todo siempre está en construcción, en evolución, pero ujú. es verdad que yo ahora lo que hago es que por así decirlo, te equilibro. Te equilibro porque realmente el estrés nos desequilibra. Entonces, a nivel corporal, pues hacemos un equilibrio. Trabajamos la musculatura, pero a nivel de crear esos patrones nuevos para que tú te muevas de forma distinta. Porque de Sí. hecho, Ujú. dentro de este programa, además de relajar ese tejido, de hidratarlo, porque realmente lo que hacemos es que hidratamos el tejido, porque cuando tú mueves el Mm. tejido facial, Ah, eso es ese maravilloso. líquido, ese fluido que hay entre célula y célula, que se queda estancado, que es el que produce el dolor, lo movemos. Por eso se eliminan los dolores. Es como ir al Maravilloso. fisioterapeuta. Lo que pasa es que lo vas Ujú. a hacer tú. Yo te voy a enseñar Exacto. con un rulo a hacer de tu fisioterapeuta. Ujú. Entonces, una vez tú tienes dominada estas técnicas, tú ya sabes que si tienes una fascitis plantar, tienes que trabajar la planta del pie. Bueno, trabajamos, son las dos zonas, las tres zonas donde más causas efecto en el resto de tu cuerpo es trabajando las manos, los pies y la columna. Ah, mira qué Es interesante. donde haces un cambio tremendo, porque la fascia es una tela de araña. Entonces, Sí. cuando tú tienes un dolor de hombro, tienes que trabajar tus manos. ¿En Cuando tú tienes un serio? dolor lumbar, tienes que trabajar tus pies, porque el culpable no está donde está el dolor. El culpable no está en la zona lumbar. De hecho, una de las premisas es que nunca se trabajan los espacios. No se trabaja el cuello, no se trabaja la zona lumbar, porque se trabajan las masas, que son las partes rígidas. Es muy interesante, es un método muy interesante porque realmente te hace que comprendas de forma profunda cómo trabaja tu cuerpo a nivel estructural. Y se trata de eso, de descomprimir las articulaciones, de trabajar esas áreas donde se va acumulando el estrés y cuando
trabajas esas áreas, de repente, pues ese dolor lumbar, la lumbar nunca la tocas, pero de repente te deja de doler la lumbar. Qué Vaya. interesante, Claro, qué buenísimo. Sí, es interesante. Bueno, ya yo muy, quiero muy hacer el interesante. programa, ya quiero empezar mañana. Pues nada, cuando quieras, bienvenida, bienvenida. Y te pregunto, Em, Laura, ¿qué tiempo sí, necesitamos invertir en nosotras para hacer este Eso, programa contigo? Porque eso es algo a clave diario. para nosotros podernos organizar con todas nuestras sí, actividades y entendiendo que es una prioridad, de verdad, es algo que sí. necesitamos crear el espacio para eso, pero es importante saberlo, ¿no? Es un programa de 3 meses. 3 meses. Ajá. Es un programa que bueno, que al principio implica, como digo yo, según según obviamente lo que le suceda a esta La clienta, pues sintomatología. implica 4 impactos. Yo siempre digo, al principio, ese primer mes tenemos que dar 4 impactos de clases muy cortitas, pero siempre hay una clase conmigo que es bastante más larga, porque ahí es cuando analizamos los hábitos, cómo vamos a cambiar determinados hábitos, cómo podemos introducir determinadas, por así decirlo, hacks en tu vida para mejorar, pues, yo qué sé, pues un dolor lumbar, una incontinencia de urgencia o una incontinencia de esfuerzo que son distintas, o una vejiga hiperactiva, que hay una parte muy mental en esa vejiga hiperactiva. Entonces, eso todo hay que trabajarlo y hay que ir introduciendo pequeños hacks cada semana y que tú los vayas, como que te vayas apoderando de esos hacks y que los puedas, Ujú. que puedan entrar en tu vida. Y Mm, entonces de repente pues vamos ahí trabajando, trabajando, luego ya pues a partir del segundo mes, cuando tú ya conoces bien el método, pues ya es un poquito más fácil, ya son 3 impactos más esa clase mía a la semana, y después ya el último mes, ya pues según el avance, porque claro, hay personas que avanzan que a las 2 semanas ya es como que esto es increíble, Maravilloso. he cambiado y solamente pues tengo que seguir. Pero hay personas que no, pues porque a lo mejor pues no pueden hacer todas las cosas a la vez, porque pues al final pues trabajan mucho o están muy ocupadas o mil cosas que todas Ujú. sabemos. Entonces eso va a depender de la evolución. Por eso es un programa personalizado de 3 meses en el que yo, si una persona pues tiene una incontinencia o tiene otro trastorno suelo-pélvico, llámese X, pues una falta de percepción de placer durante las relaciones íntimas, o dolor, o yo qué sé, pues infecciones de repetición, que también puede tener Infecciones. origen en Ujú. la musculatura del suelo pélvico, muy típicas también en nuestra edad de menopausia, o es una deportista que realmente o sea, el deporte impacta en su vida, pero no va a dejar de hacer deporte, pues claro. todo esto varía muchísimo. Mm, Obviamente, si vengo con una incontinencia que solo tiene 1 año, pues no es lo mismo que una incontinencia que tiene pues 10 años, con un prolapso, que también Claro, es otra de las cuestiones que se da mucho, sobre todo en el segundo embarazo, que se revierte con este tipo de ejercicios, aunque parezca para muchos, para algunos, no muchos, ya no, ya cada vez menos, pero para algunos ginecólogos como que, o urólogos, como revertir yo qué sé, pues un descenso de vejiga, es como que realmente, o sea, cuando tienes incontinencia, ya tienes un ligero descenso de vejiga, por eso Claro, tienes esa incontinencia. claro. Entonces, pues eso va a depender mucho de cada persona. Pero lo que sí es que a partir de ese tercer mes, pues ya hay un cambio en ese trastorno específico que tengas. pero, o Lo sea, que nos pasa a muchas, sí, las personas sí, deben sí, cuéntame, dedicar Sony. un promedio de tiempo al día para hacer los ejercicios, ¿qué? ¿Media Sí, hora? sí. Cuando tienes un trastorno de suelo pélvico claro, lo mínimo que se recomienda son 15 minutos, 4 días Ujú. a la semana. Ah, está muy bien, está Ah, muy bien. bueno, eso habiendo está establecido, bien. habiendo establecido hábitos de vida, Claro. de hidratación, o sea, yo qué sé, es que si de repente te levantas 4 veces por la noche, a partir de las 8:30, no bebas. O sea, hidrátate bien durante todo el día
en pequeñas cantidades, pero si ves que por la noche pues vas mucho al baño, pues una de las acciones que tomamos es vamos a dejar de beber a partir de las 8:30, 9, dependiendo a la hora que te vayas a cama, obviamente, pero deja de beber, de ingerir líquidos, pues 2 horas antes de irte a la cama, porque obviamente, o sea, tu vejiga, pues la estás excitando para que Sobrecargando. durante la Ujú. noche, pues exactamente, la estás sobrecargando. Entonces, yo qué sé, pues son muchas cosas que parecen como muy obvias, pero que realmente pasamos por alto, que no hacemos y que están pues dañando nuestros suelo pélvico sin querer. Laura, ¿y tú crees que los ginecólogos están tomando más conciencia de esto? O sea, porque yo recuerdo que mi ginecóloga lo que me decía era hacer los ejercicios de Kegel en su momento. No sé Sí, ahora sí, sí, si no, no, están sí, yo hice incorporando ejercicios de más Kegel. técnicas. Ujú, Yo creo que ahora Ujú. sí los hipopresivos, por lo menos en España, están muy, muy difundidos y realmente, o sea, la gente ya sabe que es algo que funciona, porque de verdad que es algo que funciona si lo haces bien, si lo haces con la técnica. O sea, funciona, a las 2 semanas estás notando cambios. No ujú. digo que se cure completamente una Claro. incontinencia, pero a las 2 semanas de tener esos 4 microimpactos, como digo yo, de 15 minutos haciendo bien el ejercicio, Ujú. o sea, tienes grandes cambios. Pero eso es algo que Entonces, no se puede dejar de realmente hacer. Eso es algo que no se puede dejar de hacer. Eso hay que constantemente, o sea, no es porque te sientes mejor, vas a parar de hacerlo, es ¿cierto? que no, es que no te puedes dejar de cepillar los dientes. Exacto. Hazlo, Eso es lo que quería que lo dijeras. No puedes claro, dejar bueno, de es un hacer, ejercicio, Es tu un no ejercicio gimnasio. para puedes un dejar área de hacer determinada ejercicio del de cuerpo. fuerza. Mm, Claro, un área determinada que como está escondida y está Exacto, ahí tapadita, pues exacto. entonces es como que no existe. Esa es otra de las cosas que hacemos. claro, Claro, Esa es otra de las cosas Claro, que hacemos, visualizar nuestro suelo pélvico. Eso ayuda muchísimo, porque ajá. estamos claro. totalmente desconectadas de esa zona. Darle presencia. Claro. Sí, 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 Exactamente. sí, sí. Es una parte Oye, más y de nuestro cuerpo. Y energéticamente tiene totalmente. un poder porque es el área creadora, ¿no? O sea, tiene, Es Ujú. el primer chakra, sí, es la casa, exacto. exacto, es Exacto. la Y el casa. chakra Imagínate y qué el tierra, el que importante. hace conexión con la tierra también. exacto, Efectivamente. exacto. Y es algo Sí. como tan machacado en nosotras las mujeres, porque Mm, realmente, yo no sé vosotras, pero realmente el estigma es, nosotras somos las malas de la película, ¿no? Las Mm, que le sí, dimos la manzana a Adán y las que somos las, ¿sí o no? sí, Entonces es a nivel sociocultural, pues es como que el suelo pélvico femenino, cuidado, es como sí. algo Y es un tesoro en tabú. realidad, un tesoro oculto y desconocido. Ujú. Exactamente. así. Mm, Y yo Sí, creo sí. que Laura, hay que hablar mucho. ¿cuáles serían, hablando, ya tenemos clarísimo los beneficios y la manera tan increíble que esto nos ayuda, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de no tratar esta situación si la tenemos? Pues las consecuencias es que pues va a peor si tenemos una incontinencia de esfuerzo, es decir, si ante un aumento de presión, ya sea porque cargamos algo, porque tosemos, porque nos reímos mucho y tenemos pérdidas, pues Ujú. si eso es por ese impacto, pues si no lo tratamos, nos pueden pasar muchas cosas que le pasan a muchas mujeres y yo lo veo siempre. Es como que yo iba a correr, pero claro, como me hacía pis, pues dejé de correr. Claro. A mí me Ajá, gustaba te va hacer esto limitando. y pero claro, entonces se va limitando. Y cuando me voy a trabajar, pues me pongo una licra y un pantalón por encima. Oscuro. Entonces vas Ujú. tapando más, vas tapando y entonces vas empeorando. Y Claro. entonces ya las pérdidas ya no son cuando toso, sino que las pérdidas ya empiezan a ser con micro aumentos de presión. Ya simplemente Sí. por el hecho de Imagínate respirar, el porque como impacto tengo en un la pacto, autoestima, ¿no? Para esto. Es eso Una es terrible, situación terrible. horrible. enorme. La Es inseguridad, terrible, es que todo, yo todo, sí, 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 sí. totalmente, es una inseguridad porque tu cuerpo ya no te responde. Y en Imagínate, la O Laura, sea, sexualidad que tenemos lo también.
escuché por ahí que debemos hasta cuidarnos de lo que decimos, porque se usa mucho esta frase de me meo de la risa. Eso debes quitártelo de la Borrada mente. totalmente. Borrada, Borrada totalmente. borrada. El No, es que es lenguaje verdad. nunca, Estás Sonia, dándole, estás Moraima, Mangel, afirmando. nunca habéis escuchado a un hombre decir me meo de la risa. Exacto. Porque las mujeres Vaya, tenemos que Nunca. no. decir. Porque no se mean. Porque no se O sea que Porque de ellos ahí tienen muy viene. poca incidencia, Es muy poca verdad. incidencia de incontinencia urinaria por Ay. su, Pero esa pues, por expresión es su divertida. estructura. Sí, Esa pero hay que expresión es divertida, quitársela. pero hay que Y si no quitársela han como visto muchas nuestro otras programa de las expresiones. palabras y las frases, tienen que ir Sí, a esa va verlo. para la lista de las Tenemos que Exactamente. revisadas. sumarlo. Sí, sí, sí. Exactamente. Me parto de la risa, ¿puede ser? Me Sí, parto de la exacto. risa. Claro. Lo que Sí, pasa es sí, que la de sí. memeo es Pero como es verdad muy que española también. Se usa mucho el aquí. lenguaje es muy, es muy influyente, Claro. más de lo que nosotras pensamos. Y tenemos, y es una de las cosas que tenemos que, a mí no me gusta mucho la palabra corregir, pero como evolucionar me gusta más. Evolucionar, sí. Sobre todo las Sí, mujeres que somos como muy quejumbrosas, que siempre estamos viendo como esa parte, porque es total. culturalmente, es lo que hemos aprendido de nuestras madres. O sea, es que es lo Sí. que se Sí, nos ha estado enseñando hasta ahora. Entonces, yo creo que el lenguaje más positivo en todos los términos de lo que es nuestra anatomía, pues ya no somos, ya no damos vida pero ahora estoy yo como individuo. Qué cosa tan sí, maravillosa. O sea, conocerme como individuo. sí. Porque hasta ahora he estado como hacia Ujú. los demás y Así es. pensando siempre en el qué dirá, cómo voy, qué le parecerá esto, eh, siempre pendientes y nunca pendientes de nosotras. Entonces, ahora, con 50, somos nosotras, Sí. Es primero. Somos que qué nosotras. maravillosa, Y qué también maravillosa Es la así. naturaleza de la vida, qué maravillosa la naturaleza de la vida, espectacular. porque te hace, te da ese equilibrio, ¿no? Porque estuviste tanto tiempo dando y no te observabas. Y ahora te Ujú. hace hasta verte esas partes que no las tenías presentes, o sea, sabías que cumplían su función, pero no las cuidabas para nada. Hasta ese punto, la vida te permite el autoconocimiento, te permite dedicarle, que a veces es un poquito agobiante porque son tantas cosas, pero bueno, también depende del carácter que le vayas a imprimir a las acciones que vayas a ir haciendo, a las decisiones que vayas tomando sobre tu cuerpo, sobre tu 100%. vida. Sí, sí, de verdad que La es vida maravilloso. Ujú. te da un empujón hormonal. Te dice, te Sí, doy esto, pero ahora te lo quito. Entonces te da Sí, esa hormona, ese estrógeno, que es el que tenemos las que ya estamos en menopausia, que es un estrógeno como mm, más débil, que está ahí porque tenemos estrógeno, pero es un estrógeno más débil, y pues nosotros tenemos que ayudarlo. oye, no quiero dejar de tocar este punto porque creo que es muy importante en esta etapa, sobre todo cuando hablamos de que ya la atención es más hacia nosotros, ya nuestros hijos crecieron, las que tuvimos hijos, ya muchas cosas de la vida que antes nosotros nos abocábamos a cuidar, no, ya no la tenemos que hacer o no, por lo menos en un nivel tan profundo. Empezamos a enfocarnos más en nosotras y en nuestra pareja, cuando tenemos pareja y está la parte de la intimidad. Entonces, esto del suelo pélvico definitivamente tiene un impacto importante en lo que es la intimidad con nuestra pareja. Entonces, específicamente en ese punto, ¿cómo nos apoya Laura en la sexualidad, en el disfrute de la intimidad? Totalmente. O sea, eso es una de las funciones de esa parte de tu cuerpo. Es decir, o sea, no Sí, solamente es para excretar, sino también es la parte de la función sexual y de dar vida. Entonces, claro, si esa musculatura está laxa, no está tónica, pues obviamente la percepción de placer va a verse disminuida. Mm. Mm, También hay otro trastorno del suelo pélvico que es la sequedad, ayudada mm, por la bajada de los estrógenos. estrógeno. Pero es una de las cosas que
que me refieren muchas alumnas, y es que después de empezar con la práctica de estas técnicas específicas que trabajan de manera involuntaria el suelo pélvico, porque no es como un Kegel que estás apretando, soltando, apretando, soltando, sino que se trabaja a través de la faja abdominal, de ese estiramiento de la faja abdominal. Tú vas a tirar de la musculatura del suelo pélvico y entonces esa musculatura se va a tonificar. Entonces, cuando esa musculatura se tonifica, porque es una musculatura que tiene que estar tónica, no puede estar fuerte. Porque si estás Ujú. fuerte, y entonces pasa también como cuando tienes un músculo ahí contraído que tampoco realiza bien su función. Entonces Vaya. tiene que Ujú. estar en ese punto medio. Por eso las técnicas hipopresivas son tan, que van a diana, porque trabajan el tejido facial desde un estiramiento sostenido en el tiempo y no desde una contracción muscular. Mm. Entonces, realmente se recupera la función sexual. Sí, sí, sí. Sí, porque Espectacular. se recupera la tonicidad. Qué Por eso maravilla, cuando uno empieza a Me ¿sabes? hacerlos encanta. no puede dejar de hacerlos, porque esa parte No, es una parte muy claro. importante en la vida Sí, de sí, todo sí. ser Sí, humano. La parte del placer, si, como yo siempre digo, si Dios la puso ahí, fue por algo. No nos podemos olvidar de esa parte, que es otra de las no, cosas que nos sucede cuando estamos en esta etapa de los 50, que Sí. hay muchas mujeres que dicen, no, no, yo ya no. Ujú. Le pasan varias cosas, porque nos pueden pasar varias cosas en esta etapa. Nos puede pasar que Ujú. tengamos pues nuestra pareja de toda la vida. Entonces, bueno, pues eso obviamente no vamos a estar como los primeros años. Nos pasa que a lo mejor tenemos un trastorno de suelo pélvico y entonces se unen las dos cosas y ese problema, como esa parte de nuestra vida, esa función placentera, pues es como que la tenemos ahí aparcada. Pero es verdad que cuando tú pones a funcionar eso, pues de repente la gente se anima y muchas mujeres me dicen, oye, pues mira, yo estaba evitando tener relaciones íntimas con mi marido y yo no sabía por qué era. Claro. Y era porque realmente eso, o sea, esa musculatura estaba que no se enteraba, yo no me enteraba dónde la tenía. Entonces, cuando hacen esa conexión a través de visualizar, a través de mejorar la alimentación para que esa función de excreción sea mejor y todo lo pones ahí, esa maquinaria vuelve y dices, y ahora pues tengo relaciones. Y llevaba años echándome potingues y bebiendo hormonas y resulta que nada me funcionaba y desde que estoy pues haciendo los ejercicios, pues ya he vuelto a estar con mi marido y ya no lo evito. Qué bien. Maravilloso, no. Mira, ¿y maravilloso. cuáles son tus Bueno, esto es un coordenadas, tesoro. Laura? Porque ya todos estamos aquí deseosas de registrarnos en este programa. Cuéntanos Pues mira, para la comunidad me encuentras en Ujú, Instagram en lauravicente.fit, ahí me puedes escribir un Ujú. mensaje directo. También tengo mi página, Métodefem, www.metodefem.com, ahí también me puedes dejar un mensaje. Pero bueno, Instagram siempre es algo más directo. Sí. Sí, de todos modos, Y todos estos datos los vamos a dejar en la descripción del video. exacto. Y básicamente es eso, o sea, es un programa de 3 meses personalizado, donde pues yo aportaría todo ese material necesario para hacer ese trabajo. O sea, mientras que, o sea, la diferencia entre mi método y otros métodos es que hay métodos que solamente utilizan las técnicas hipopresivas, que son Mm. técnicas respiratorias y posturales, que bajo mi punto de vista son súper efectivas para curar un trastorno de suelo pélvico, sí, pero a mí me ha gustado aderezarlas con este método MELT, porque yo creo que las técnicas hipopresivas son muy duras. A nivel, o sea, venimos de un Mm. estilo de vida donde hay una postura horrorosa. O sea, Ay, estamos sí, o muchas horas de pie o muchas horas sí, sentadas sentado. y nos han puesto mochilas desde que somos pequeños y meten a los niños bueno, no sé a vosotras, pero a mí Sí, sí, con 6 sí. añitos yo ya estaba allí 5 horitas y en el recreo uno salía y parecía bueno, que se quería comer el mundo.
pero realmente es tortuoso porque estamos muchas horas sentadas. Entonces venimos de una postura muy mala. Cuando tú te enfrentas al sistema hipopresivo, muchas veces resulta duro. Sí, es Entonces, duro. con las técnicas de liberación facial, es como que el cuerpo se siente más hidratado, más elástico, más flexible. Y Claro. entonces ahí tú puedes entrar a respirar mejor y entender mejor cómo vas a colocar tu pelvis, que es el Claro. segundo factor por el que tenemos trastorno del suelo pélvico, porque las pelvis eh, van a una retroversión y la pelvis le gusta estar en una posición neutra, que es como esa musculatura de tu suelo pélvico funciona bien. Laura, ¿y qué recomendaciones les darías a nuestra comunidad así como para que empiecen a dar pequeños pasitos? ¿Qué les pudieras recomendar? Bueno, yo la primera recomendación es observar cómo respiran, cómo es su Mm, patrón respiratorio. Entonces es muy fácil realmente volver a respirar de una manera para no aumentar la presión en esas cavidades, en lo que es la cavidad torácica, abdominal y pelviana. Y es una respiración lenta, una toma de aire en 4 tiempos y una exhalación en 6 tiempos, por ejemplo, contando despacito 1, 2, 3, 4 y soltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacer eso durante 5 minutos ya hace que tu respiración sea de expansión en la inhalación y de contracción en la exhalación. Entonces, ese es el Exacto. primer paso. Cambiar ese patrón respiratorio. mm, Y Mm. después, si tengo un trastorno de suelo pélvico, que ya sé que tengo una tos y tengo pérdidas, o sé que en las relaciones íntimas las cosas ya no van tan bien, ya noto cambios, o sé que tengo una sequedad vaginal pues que ya me está fastidiando, tengo infecciones de repetición, o sea, tengo un trastorno propio del suelo pélvico, pues también vigilaría lo que es cómo voy al baño, aumentar la fibra, hidratarme bien. La hidratación es súper importante, pero hacer hidratación en pequeñas cantidades, no hacerla en grandes cantidades, porque tu vejiga tampoco lo gestiona bien. Ese es otro de los factores. Entonces ya he dado 3 tips: mejorar la respiración, Muy mejorar las bien. funciones de excreción y realmente estar abierta a que existe una curación, porque esto es muy importante, Sí, el no resignarse. Somos muy muy resignadas. importante. Espectacular. Tenemos Ujú. eso es también, nos viene de cultura. O sea, la Sí. mujer se tiene que resignar. No, no te resignes. No, Hay solución. no, me Entonces, encanta. abre Ese es tu el mejor tip mente, de todos. Sí. claro, abre tu mente y empieza a decirte que no te vas a quedar así, que puedes mejorar y que realmente no es difícil. Hay unas técnicas que mejoran esa condición, que son pues las mencionadas, las técnicas hipopresivas. Yo las acompaño con el método MELT porque, bueno, pues porque además es como un plus, porque normalmente cuando hay un problema de suelo pélvico, pues hay un problema de dolor Ujú. lumbar o dolor cervical, porque cuando la estructura falla, pues todo lo que tenemos arriba en el edificio, pues también se resiente. Y bueno, yo también Y quiero invitar a la comunidad a que le escriba a Laura en su Instagram para que ella le mande un test para que puedan determinar. una vejiga hiperactiva Ajá, o puede ser un suelo pélvico hipertónico. Vejiga hiperactiva sería cuando realmente es como que van muchas veces al baño, pero eso es una cuestión también muy mental, ¿no? Que es como esa sensación de no vaciar. Eso también me ocurrió. Eso fueron uno de mis primeros ujú, síntomas, de hecho. La nicturia y esa vejiga hiperactiva, que además es que me pasaba siempre horas antes de irme a la cama y no había manera de vaciar. Entonces era como que iba un poquito, otro poquito. Luego tuve una compañera cuando estudié dietética que también en los exámenes, y ella era fisioterapeuta, y yo le decía, pero
chica, ¿cómo no hacemos hipócrisis? Sí, lo sé, pero es que no los hago y me pongo muy nerviosa. Y entonces ella iba, y entonces había que dejarla en mitad del examen porque literalmente los nervios, y es una cuestión totalmente psicológica. Ella no tenía ni incontinencia de esfuerzo ni nada, pero de repente ella decía, mi vejiga se pone hiperactiva cuando estoy nerviosa. Mm. Entonces, Ujú. como siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hay un tema también mental, de nervios, de miedo, de vergüenza? Vamos a tratar el cuerpo, vamos a poner todas las condiciones necesarias para que después empieces a creértelo y realmente cuando te lo crees, ya el cambio está asegurado. Es como cuando Claro. tienes pues un jardín y quieres plantar unas flores. O sea, tienes que primero abonar el terreno, prepararlo, poner la semilla, regarlo y luego tienes que esperar a que nazca la flor y la flor va a nacer porque tú has puesto todo de tu parte. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y ya para ir finalizando, Laura, eh, ¿nos puedes decir en 3 palabras qué significa para ti el segundo acto de nuestras vidas a partir de los 50? A partir de los 50, para mí es una etapa de descubrimiento, es una etapa de acercarnos a nuestra naturaleza, Mm. de ser más femeninas que nunca. No por el hecho de no dar vida, no perdemos feminidad, sino que todo lo contrario, tenemos que reafirmarla y es realmente una etapa más consciente del individuo que somos. Qué bien. Excelente, Coincido. excelente. Muchas Coincidimos. Sí, gracias, Laura. Muchísimas Gracias a gracias. Ha vosotras. sido una de clase verdad súper que sí, interesante. Sí, y sí, además de que Gracias a verdad que sí. vosotras. nos has dado pistas de cosas que uno quizás piensa, pero que uno no une los puntos por falta de información. Así que esto nos ilumina mucho. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias a muchas, vosotras y muchas encantada. gracias. Seguiremos en contacto. Seguro